Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9 vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el resultado de la fe. El resultado de la fe. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, la bendición de Dios es el resultado de la fe. No es la esencia de la fe. O sea, la bendición de Dios que nosotros queremos recibir es el resultado de nuestra fe. Si vivimos una vida de fe delante de Dios, la bendición de Dios es un resultado que viene a nuestra vida. Yo, delante de Dios, quiero vivir una vida temerosa de Dios y trato de guardar mi fe y trato de vivir una vida de fe. Entonces, la bendición de Dios va a llegar como un resultado. Nosotros no tenemos que ir buscando la bendición de Dios. Y mucha gente no entiende de este principio. Hermanos, la bendición de Dios no es que una cosa que uno puede buscar y encontrar. Es un resultado de nuestra fe. Hay quienes creen que una mentalidad positiva trae las bendiciones de Dios y trae éxito y prosperidad. Así que hubo un tiempo que se enseñaba el pensamiento positivo es para experimentar la bendición de Dios y se pensaba que era una fe bendita. Y muchos pastores, muchos creyentes enseñaban así. Hay que tener pensamiento positivo para recibir la bendición de Dios. Desde un punto de vista psicológico, la mentalidad positiva puede ser una forma de recibir la bendición. Sin embargo, el pensamiento positivo no garantiza bendición de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Hermano, la bendición de Dios depende de cómo uno vive una vida de fe delante de Dios. De eso depende. Y la gente no llega a entender de esta enseñanza tan importante, por eso no llegan a ser bendecidos. La gracia de Dios no es una gracia que se da a cualquiera, sino da a aquellos que la merecen. Para recibir la bendición de Dios, debemos conocer este principio de la bendición. Hermanos, el principio de la bendición es el resultado de nuestra vida. Es el resultado
de nuestra fe. Dios es un Dios que ve, que evalúa e interviene en todas las cosas. La bendición de Dios son bendiciones relativas. O sea, Dios bendice a quien merece ser bendecido. No es una suerte. Nadie va a ser bendecido por la suerte. No es que tuve suerte, no es que no tuve suerte. Es el resultado de nuestra fe. Y muchos pastores no entienden. Y por como no entiende de este principio, no enseña a la iglesia. Y la iglesia no llega a ser bendecida. La bendición de Dios es una cosa relativa. Por eso dice en Éxodo 33, versículo 19, y tendré misericordia de que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Hermanos, muchos creyentes no viven una vida que pueda recibir la gracia de Dios y piensan vagamente que la gracia y la bendición de Dios llegarían cuando sea el momento adecuado. Pero ¿sabe una cosa, hermano? No hay momento adecuado que llega la gracia y la bendición de Dios en nuestra vida. La bendición de Dios no es una cosa que llega cuando llega un tiempo adecuado. Este es el principio de la bendición. Por este motivo muchos creyentes se tropiezan en su vida de la fe. Piensan y dicen, me dijeron que si asisto a la iglesia voy a ser bendecido, pero asisto a la iglesia, pero no soy bendecido, no llega la bendición. Así que ¿para qué voy? Y no asiste más a la iglesia. Acá le digo, hermano, la bendición de Dios no es por asistir solamente a la iglesia. Es un resultado de la fe. Para recibir la gracia de Dios, debemos vivir una vida digna de recibir la gracia de Dios. Si estoy viviendo una vida digna de recibir la bendición de Dios, va a llegar la bendición de Dios. Hermanos, no debemos pensar que recibiremos la bendición de Dios viviendo una vida más o menos, una vida mediocre. Dios no va a ser engañado. Dios no va a ser burlado. Dios sabe quién es digno de la gracia, de la bendición de Dios. Por eso la Biblia dice que no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no va a ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Dios no va a ser burlado. La bendición de Dios es un resultado de nuestra fe. Y tenemos que vivir una vida digna para recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios es un subproducto que nos llega cuando vivimos una vida de fe delante de Dios. No se olvide de esta verdad, por favor. Si el objetivo de nuestra fe es ser bendecido, se convierte en una fe para la bendición. Hoy en día muchos creyentes tienen una fe para la bendición. Va allá porque va a ser bendecido. Hay que pagar un pacto para ser bendecido. Hay que hacer tal cosa para ser bendecido. Hay que hacer peregrinación. Hay que caminar. Hay que hacer esta cosa para ser bendecido. Esta clase de fe, de bendición, no es verdad. Son engaños. Esta clase de bendición material
no es verdadera bendición. Hermanos, una fe para la bendición. En otra palabra, en lugar de buscar la voluntad de Dios, se convierte en una creencia de buscar la buena fortuna, la prosperidad, el cumplimiento de los deseos, la longevidad sin enfermedad, una vida así, bendecido materialmente, carnalmente. El cumplimiento de los deseos. Esta clase de fe se convierte en una fe chamánica. Es una fe chamánica. ¿Quiere que siga, hermanos? No es una fe a Dios. Es una fe que puede arruinar nuestra vida. ¿Y cuánta gente hoy en día con esa fe de bendición equivocada se va detrás de esta fe chamánica? Que decía la prosperidad en lugar de fe en Dios. La verdadera bendición de Dios nos llega como un resultado. No es comprar ni buscar. Es una cosa que viene como un subproducto, como resultado. Hermanos, Dios tiene que permitir la bendición de Dios para que podamos ser bendecidos. Si Dios no nos abre la puerta, hermano, nadie puede abrir. Hermano, tenemos que vivir una vida de fe en medio de prueba, en medio de lucha, para que podamos experimentar la verdadera bendición de Dios. En la Biblia aparece José. José estaba en medio de un sufrimiento que realmente no entendía. Pero José, en medio de esa situación difícil, mantuvo su fe y vivió por fe en medio de esa dificultad y llega a experimentar la asombrosa bendición de Dios como resultado. Llega a ser odiado por su hermano, llega a ser vendido por su hermano y trabajaba aún así diligentemente, honestamente, pero llega a ser acusado falsamente y llega a ser echado en la cárcel. ¿Cómo es posible que me suceda toda esta cosa si existe Dios verdaderamente? ¿Por qué tanta desgracia en mi vida? Dios no existe. ¿Por qué tanta maldición? Pero José, en medio de esa situación, guardó su fe y demostró su fe. Vivió una vida de fe. Y como resultado, viene la bendición de Dios. No hay quien puede parar esa bendición que Dios manda. Hermanos, la bendición de Dios no es porque yo hice algo, no es porque yo hace algo. No. La bendición de Dios es el resultado de la vida de uno. Demostrar la fe en medio de lucha, en medio de la prueba. Debemos notar que la prosperidad de José fue un resultado de fe. Si no hubiera mantenido su fe, no habría experimentado esa bendición de Dios. José aceptaba toda la situación difícil como una situación permitida por Dios. No se desesperaba, no se quejaba, guardaba su fe. Cuando uno vive con la fe delante de Dios, no va a tardar mucho para que llegue la bendición de Dios en ese hogar, en esa vida. Este es el principio de la bendición. La bendición de Dios es un resultado, hermano. No vaya a comprar la bendición de Dios, por favor. La bendición de Dios, la salvación de Dios, no se compra con dinero. No hay que despreciar todos los sacrificios que Jesús ha hecho para salvar a nosotros. ¿De dónde ha entrado esta teología
esta doctrina rarísima que arrastra a muchos cristianos, que hace arruinar a los cristianos. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que escuchar la doctrina sana, pero hoy en día está arrasando esta doctrina rarísima a muchos creyentes y no llegan a experimentar la verdadera bendición de Dios. La verdadera bendición de Dios es resultado de lo que usted y yo vivimos. No nos engañemos, porque Dios no va a ser engañado. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana habla de esto. Los que recibieron la bendición de Dios fueron el resultado de su fe. Si usted se fija en la Biblia, todos los que son bendecidos, todos los que son usados por Dios, fueron por la fe de ellos. Dios vio la fe de ellos y conforme como ellos creyeron, llegó la bendición como resultado. Entendamos esto, hermano. A veces quizás demore un poco, pero si nosotros perseveramos en medio de prueba, en medio de lucha, demostrando nuestra fe, entonces, hermano, sí o sí, no va a demorar la bendición de Dios para su vida. En el texto nosotros leímos sobre Daniel. Daniel vivió una vida de mucho sufrimiento. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Siendo joven, era un prisionero. Pero el rey Nabucodonosor, entre los jóvenes prisioneros cautivos, eligieron a unos cuantos jóvenes inteligentes y querían enseñar la cultura de Babilonia. Le daban nombre babilónico, le daban comida del rey, los manjares y el vino fino del rey, y lo querían babilonizar a estos israelitas. Y le daban la mejor comida del rey, la carne y el vino que comía el rey. ¿A quién no le gustaría comer esto? Siendo joven, con cierto apetito que no le falta. Pero Daniel dice, pide, no quiero contaminar con esta comida del rey que fue sacrificado al ídolo. Yo prefiero comer legumbre y agua en vez de esta comida sacrificada. Daniel pensó que comer la comida ofrecida a los ídolos equivalía a inclinarse ante los ídolos y que comer sacrificio a los ídolos en su conciencia era una ofensa a Dios y una profanación para sí mismo. Eso es lo que está diciendo Daniel. Veamos de nuevo Daniel capítulo 1, versículo 8, por favor. Vea, y Daniel propuso en su corazón, decidió en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe del eunuco que no se le obligase a contaminarse. Aquí está demostrando la fe que tenía Daniel. No hizo trato con el mundo. Para Daniel era una profanación, era una ofensa para Dios. Aunque sea rico, comer comida sacrificada al ídolo, su conciencia no permitía. Entonces él demostró su fe. Esa era la fe. Hermanos, por eso Daniel, estando en medio de cautivo, estando de cautivo,
y llega a ser prosperado, bendecido por resultado de esta fe que tenía Daniel. ¿Qué sucedió con Daniel? Mira, Babilonia se cae y Medo-Persa, el reino Medo, llega a conquistar Babilonia y llega a asumir el rey Darío. Y el rey Darío entonces pone 120 gobernadores, consejeros en diferentes provincias de Media y pone 3 primer ministros. Y Daniel era el primero de esos 3 ministros. Y los funcionarios de Darío se envidiaba a Daniel y los funcionarios se unen y hacen una ley perversa contra Daniel. Y querían deshacer de Daniel. Entonces ellos vieron que Daniel oraba 3 veces al día, hace decretar una ley que cualquiera que llegare a orar sea echado al foso de los leones. Usted y yo ahora no entendemos, pero en ese tiempo deificaba a los reyes. No sé si me entiende deificar. Hacía Dios al rey. Y por eso durante cierto tiempo no podía orar, sino al rey, en el nombre del rey. Sacó un decreto de prohibición de oración a ningún dios. Y Daniel, sabiendo ese decreto, va y ora, guarda su fe, no hace trato. En medio de esa situación ora. Entonces agarran a Daniel, lo echan al foso de los leones. Hermanos, Daniel fue prosperado, Daniel fue bendecido por causa de fe que tenía. Era el resultado de la fe que tenía. Hermano, la bendición de Dios que reciben la gente bendita de Dios es por su fe. Daniel llega a caer en el foso de los leones, pero los leones, viendo a Daniel, no le da importancia. Ve Daniel, se va atrás. Ve Daniel, se duerme. Los leones no quisieron dañar a Daniel. Aquello que persevera en la fe, aquello que confía en Dios, ni siquiera los leones pueden hacer daño, hermano. Los leones no hizo nada a Daniel. ¿Y sabe lo que dice en Daniel capítulo 6, versículo 28? Miren lo que dice. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, Daniel estuvo en Israel, después llega a ser cautivo en Babilonia, después de Babilonia pasa Mede, después de Mede pasa Persia. Durante ese cuatro reinos, Daniel fue prosperado. No le importaba la situación política, no le importaba la situación social, económica. Lo importante, Daniel en toda situación fue prosperado, fue bendecido por resultado de su fe. ¿Sabe una cosa, hermanos? Puedo continuar de personaje bíblico. Todos los hombres que fueron usados, bendecidos por Dios, eran por el resultado de su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí está el principio de la bendición. Y este principio de bendición tenemos que aprender nosotros. Hermanos, en lugar de buscar la bendición, debemos vivir una vida digna de bendición. La bendición de Dios llega a nuestra vida
como resultado de nuestra fe. Entonces, ¿cómo podremos tener una fe que goza de la bendición de Dios? ¿Cuál sería la esencia de la fe que recibe la bendición de Dios? Entonces, ¿cuál sería la esencia de la fe que hace recibir la bendición de Dios? En tercero y en último lugar, hermano, la esencia de la fe que recibe la bendición de Dios es vivir una vida cambiada. La fe que recibe la bendición de Dios es la fe que vive una vida cambiada, una vida transformada. Esa es la esencia de la fe. ¿Tiene fe usted? Muéstrame su fe con su vida cambiada. ¿Tiene fe? Muéstrale a Dios. Y que aquí está la esencia de la fe que recibe la bendición de Dios. Si uno no cambia, no podrá experimentar la gracia y la bendición de Dios. Una bendición para alguien que no ha cambiado puede ser una maldición que lo destruye completo. Si uno no está cambiado y llega a recibir la bendición material, esa bendición material lo destruye completamente. Por eso, hermanos, Dios no quiere bendecir a lo que no está cambiado. No, pues. Aquí está el principio de la bendición. El problema de la iglesia hoy en día es que muchos creyentes quieren ser bendecidos sin ser cambiados. Ese es el problema. Yo no quiero cambiar mi vida, mi forma de gozar, de deleitar, pero quiero ser bendecido. Aquí está el problema. Y lastimosamente, muchos pastores enseñan que se puede ser bendecido sin ser cambiado. Ese es el problema. ¿Cómo? Pagando pues. Pague. Va a ser bendecido. Mentira. Esa bendición material, ese dinero, lo va a arruinar. Lo va a destruir. ¿Cuántos creyentes, si no hubiese ganado ese dinero, no hubiese perdido? Hermanos, ¿sabe una cosa? La gente no quiere cambiarse y quiere que se cambie a los demás. Ese es el problema. Él no quiere cambiarse, pero quiere que los demás se cambien. ¿Quién eran así? Los fariseos, pues. Ellos quieren enseñar a cambiarse, que se cambie, pero ellos no se cambian. Por eso fue maldicho por Jesús. Por eso Jesús maldijo. ¿Usted qué enseña? ¿No se enseña a sí mismo? ¿Cuántos pastores están así hoy en día? Ellos enseñan, pero ellos no se cambian. Hermanos, les digo una cosa. La iglesia está en tiempos difíciles ahora. La iglesia se ha materializado, se ha secularizado. En la iglesia ha entrado este mamonismo. No va a haber bendición, hermanos, y mientras no haya cambio en nuestra vida. ¿Qué pasaría si una persona arrogante fuera bendecido? ¿Qué pasaría si una persona arrogante fuera bendecida? Yo ni quiero pensarlo. Siendo nada y arrogante, ¿qué sucedería si llegaría a ser bendecido? Una persona arrogante, soberbia. Ni quiero pensarlo, hermanos. La última persona con la que quiero tratar en este mundo es alguien ignorante con dinero.
Pucha, ¿usted ha visto algún ignorante que tiene plata? La arrogancia. La mejor bendición entre la bendición es la bendición del cambio. Hermanos, el propósito de la fe no es que seamos bendecidos, sino que seamos transformados. Cuando cambiamos, la gracia y la bendición de Dios llega a nuestra vida. Hermanos, no recibimos la gracia y la bendición de Dios porque tratamos de recibir la bendición de Dios sin cambiarnos, sin ser cambiados. Hermano, si usted no se cambia, si usted no cambia su forma de vivir, no espere bendición de Dios tampoco, porque no le va a llegar. No le va a llegar. Hermanos, el cambio no es una cosa opcional, no es una opción para los cristianos, sino es un requisito. Es un requisito, hermano, para un cristiano bendecido. Cuando uno es cambiado, su hogar va a ser cambiado, sus hijos van a ser cambiados, y su entorno va a ser cambiado, su vida va a ser cambiada. Entonces, ahí llega la bendición verdadera de Dios. Por eso dice, hermano, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, tiene que ser nueva criatura. Jesús dijo por eso, hay que nacer de nuevo para que pueda entrar al reino de Dios, para que pueda gozar toda la bendición del Hijo de Dios. Cuando uno es cambiado, hermanos, la bendición de Dios llega a esa persona. Creer en Dios significa llegar a un cambio. Despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Que despojemos del antiguo hombre, del viejo hombre que está viciado en la mala costumbre, en las cosas malas de este mundo. Despojemos de eso y vistamos de nuevo hombre. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, mire, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vea, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, no me escuche mal, pero si uno no se cambia, Dios lo va a cambiar. Es fuerte esta palabra. ¿Sabe por qué? Dios, para bendecir a alguien hay que cambiarlo primero. No puede bendecir a uno que no está cambiado. Hermano, ¿quiere ser más bendecido? ¿Quiere ser usado por Dios? Cámbiese. Despójase del viejo hombre que estaba viciado a los deseos carnales de este mundo. Usted sabe la vida de Jacob. Jacob era un hombre que tenía una fe egoísta, extremadamente individualista, que no dudaba en utilizar cualquier medio para alcanzar su propio objetivo. Por eso Jacob engañó a su hermano Esaú, engaña a su padre Isaac. Era un tipo mentiroso y engañador. Jacob significa engañador. Después de regresar de cazar su hermano hambriento, Esaú llega a vender con un plato de guiso su primogénito a Jacob. Jacob esperaba que su hermano volviera de la caza.
con un guiso. Y cuando su hermano hambriento ve el guiso, le pide guiso. Hermano, brother, invítame un plato. ¿Qué? ¿Qué, brother? Pague pues. ¿Qué querés? Dame tu primogenitura. Tómatela esa, ¿qué me importa? Así engaña a su hermano y compra la primogenitura de su hermano con un guisado. Y después, para sacarle la bendición del hijo mayor, engaña a su padre que estaba ciego de edad. Por vejez estaba ciego su padre Isaac. Entonces se pone la ropa de su hermano, va, engaña a su padre y recibe toda la bendición, oración de bendición. Jacob era un tipo que quizá confió, pero él confiaba más en sí mismo. Jacob pensaba que él era más listo que Dios. Yo soy más capaz, yo soy más listo que Dios. Así aprovechaba, mintiendo, engañando, haciendo cualquier cosa. Hermanos, se huye a la casa de su tío porque su hermano Esaú lo quería matar. Entonces ahí en la casa de su tío Labán llega a apoderarse de mucha riqueza. Y ve que su primo y su suegro, su tío, no le ve bien. Entonces huye en una noche para evitar que se le quitaran su fortuna sin avisar a su suegro, a su tío. Huye. Es un tipo así este Jacob. No confió en Dios nunca. Parece que confiaba, pero no confiaba. Ahí está el problema, hermano. Confiaba en Dios cuando era necesario. Después, cuando regresaba a su pueblo natal, llega a escuchar que su hermano Esaú viene con 400 hombres de guerra contra él. Entonces, ¿qué hace este Jacob? Mi hermano viene enojado. Hace pasar primero a su esposa, a sus hijos, a todo su ganado y se queda solo este lado del río Jaboc. Se queda solo. Manda primero a su familia, a su ganado. Se queda solo. Hermanos, ¿cómo podemos entender de esta situación? Si le quitaran todas sus posesiones, su hermano, y si su hermano mataría a toda su familia, su hijo, su esposa, Jacob pensaba huir solo, aunque sea él. Si mata a mis hijos, yo me voy. Que muera mi hijo, que muera mi esposa, que muera mi ganado, no me importa, yo me voy a huir solo. ¿Qué tipo, verdad? Parecía que un hombre que confiaba en Dios, no, pero nada que ver. Él pensaba que era muy astuto. Creyente astuto, por favor, deje esa astucia. Porque si no se cambia, Dios lo va a cambiar. Entonces, hermanos, Jacob, ya en vez de confiar en Dios, era un tipo que tenía un individualismo extremo, no confiaba en Dios y quiso huir. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo cambia ahí. Dios le lastima una cadera de Jacob y Jacob ya no podía ni caminar. ¿De dónde va a correr? Ya no podía huir ni escapar. Y hermanos, Jacob ya no tenía más forma. Ya no funcionaba más su astucia, su viveza. Mire lo que dice Génesis capítulo 32, versículo 25. Vea lo que dice ahí. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su mulo, de Jacob, ¿verdad?
y se descoyuntó y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Se descoyuntó. ¿Usted sabe qué significa descoyuntar? El tendón salió de su lugar. Eso duele, hermano. Duele, ni siquiera caminar, mover. No se puede mover en ese estado. Ya no podía huir más. Jacob no queda más rendirse delante de Dios. Ahora, Señor, que viva, que muera, depende de ti. Jacob ahí se cambia. Ahí se llega el cambio de Jacob. Deja la astucia humana. Y vea lo que dice, hermano, Génesis 32, versículo 31, siguiente versículo. Mire lo que dice. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y vea, y cojeaba de su cadera a Jacob. Su hermano Esaú ve a su hermano Jacob, a quien odiaba, a quien venía a vengarle, pero ve a su hermano vengueando. ¿Qué? En vez de odio, desaparece odio, rencor, siente compasión por su hermano menor. ¿Y qué dice Esaú? Hermano mío, voy a ser tu guarda. Voy a ser tu bodigado. O sea, te voy a cuidar para que pueda llegar en paz. Él quería vengar. Quería dañar a su hermano, pero se cambia. Cuando uno se cambia la vida, Dios hace cambiar la situación de esa persona también. Y comienza a llegar la bendición de Dios. Cuando Dios comienza a bendecir y usar a una persona, nadie puede parar. La puerta abierta por Dios, nadie puede cerrarla, hermano. ¿Cuándo vamos a entender de este principio de la bendición? ¿Hasta cuándo vamos a estar engañando a nosotros mismos? Hermanos, Dios cambia a una persona, Dios cambia a una persona para bendecirle, para usarlo. Aquellos que no han sido cambiados no pueden ser bendecidos ni usados por Dios. Dios no utiliza a hombre que no está cambiado. Lo cambia primero. Lo cambia primero antes de bendecir. Hermanos, si algunos hermanos que no cambia a pesar de que Dios está cambiando constantemente, Dios está tratando de cambiar a una persona. Dios con diferente situación, Dios dice, cámbiate. Yo quiero bendecir, yo quiero utilizar, cámbiate. Con ciertas situaciones difíciles, pero no se cambia. Y su situación se empeora cada vez. Hermanos, Dios cambia a la persona que no se cambia. Yo sé varias personas de ese índole. Lo que yo veo, Dios está tratando de cambiar a esa persona para usarla, pero no se cambia. Y sé que no va a ser usada por Dios mientras no se cambia. Este es el principio de la bendición de Dios. Hermanos, yo no hago obra misionera con material. No hago evangelismo con la cosa material, porque aunque de muchos materiales, si no hay un cambio, no va a ser bendición para esa persona. Aunque uno le dé muchas cosas para ganar alma, pero si mientras esa persona no cambia, no va a ser bendición para esa persona. Solo le hará querer a recibir más y más y formar un espíritu de mendigo que siempre desea recibir. Eso no es bueno. En vez de dar pan, hay que enseñar a hacer pan
para que tenga una vida cambiada y sea bendecida. ¿Hasta cuándo va a estar dando pan? Hermano, eso lo mal acostumbra a esa persona y hace tener un espíritu de mendigo. Por eso, hermano, es necesario nosotros aprender a cambiar nuestra vida para que podamos experimentar la bendición de Dios. Ahora quiero finalizar el mensaje. Hermanos, la verdadera bendición de un creyente no es una bendición material, sino una bendición espiritual. Cuando uno llega a ser bendecido espiritualmente, la bendición material viene como añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas os vendrá como añadidura. Esta palabra añadidura significa automáticamente. Hermanos, para experimentar la bendición de Dios, la actitud de nuestra vida debe cambiar. Nuestra actitud de irritarnos, de resentirnos, de quejarnos, de chismearnos, de desanimarnos, de desesperarnos, de rendirnos y hablar negativamente. Esta actitud debe cambiar en nuestra vida. Mientras no haya cambio de esta actitud, no va a haber bendición de Dios. ¿Hasta cuándo va a estar con esa actitud equivocada? Hermanos, debemos convertirnos en una persona agradecida, que hable positivamente, que bendiga a los demás, que sea paciente y que haga lo mejor posible en cada situación, en cada momento. Nuestra vida es subida y bajada, sube y baja. En cada momento tenemos que perseverar, luchar y tenemos que demostrar nuestra fe cada momento. Llegar a tener paz, gozo, alegría en todas las situaciones. Hermanos, ¿por qué? Porque nuestra vida no nos da tregua. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que hacer lo mejor posible en toda la situación, aceptando toda la realidad como una realidad permitida por Dios, confiando que Dios lo va a hacer para el bien en toda la situación, porque a los que aman a Dios, todo le convierte a bien. A veces suceden ciertas situaciones difíciles y yo digo, Señor, esta situación tú permitiste. Acepto como mi realidad. En medio de esta situación haré lo que pueda, Señor. Hermanos, el comienzo de la bendición es el cambio. Hermanos, ¿quiere ser bendecido? ¿Quiere recibir más bendición de Dios? Tenemos que ser cambiados, más humilde cada día. Dios no bendice a los soberbios. Trato de golpearme a mí mismo, trato de humillarme, trato de cambiarme. Hermanos, la verdad, doy gracias a Dios por la bendición que Dios me ha dado. He cambiado hartísimo en mi vida. No cuento aquí, pero muchas cosas, en mucho he cambiado. Conforme cambio, Dios me ha bendecido. Hermanos, a través de una vida cambiada delante de Dios, seamos usados por Dios, experimentemos grandes bendiciones que Dios ha preparado en este año 2024.
Que Dios bendiga su palabra. Incline su rostro, vamos a orar.